27 de julio de 2021. Etobicoke, Ontario. Dentro de un condominio para jubilados, un hombre de 88 años se inclina y besa a la cuidadora de su esposa. Su nombre era William Waters. A pocos metros de distancia, tras una puerta cerrada, su esposa duerme sin saber nada. Llevaba 53 años casado con Phyllis, y la mujer en sus brazos era Gillian Henry, la cuidadora contratada para atender a Phyllis a medida que su salud se deterioraba. Un beso que nunca debió haber ocurrido. Una esposa que nunca lo vio. Música, y un hombre que se llevó el secreto a la tumba. Después de este beso, William haría una de las últimas llamadas de su vida. Porque por la mañana, estará muerto. Y los 50 millones de dólares que había dejado atrás ahora eran menos de 500.000. Bienvenidos a Last Witness. Suscríbete y activa la campana para recibir más historias de crímenes escalofriantes, que revelan cómo la tecnología moderna nos conecta con oportunidades y peligros. Un bebé recién nacido es colocado en una cesta y dejado en la entrada de un orfanato. Su madre no puede quedarse con él. Es la Gran Depresión. Es un pequeño pueblo de 2.600 habitantes, y casi nadie tiene los medios ni la voluntad de acoger a un niño que no es suyo. Una mujer sí. Una costurera de 51 años llamada Edith Waters, soltera y sin hijos, lo lleva a casa. Lo llama William. Lo cría como si fuera lo único que le importa en el mundo. William crece con una creencia arraigada desde el principio: nada se regala. Hay que ganárselo o no se tiene. A los 16 años, reparte periódicos en 3 rutas simultáneamente y ha construido un gallinero en el patio trasero. Tras terminar el instituto, dirige una compañía de taxis local, gana lo suficiente para matricularse en la Universidad de Toronto y, posteriormente, realiza un doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Allí conoce en un seminario a una brillante y seria estudiante de inglés llamada Phyllis Riemann. Él se interesa de inmediato. Ella no se interesa de inmediato en él. Él es persistente. Se casan en 1968, se mudan a Toronto. William consigue un puesto de profesor en su alma mater. Y esto es lo que necesitas saber sobre William como profesor. No es el tipo de profesor que lee apuntes de una diapositiva y se va a casa. Es de esos estudiantes de música de los que hablan durante décadas. Chaquetas de tweed, vestuario cambiante, ingenio rápido, hace que la macroeconomía sea realmente entretenida, un logro que merece un premio. Lleva a los estudiantes al pub después de clase, les pregunta sobre sus vidas musicales y lo dice en serio. Cuando lo llaman años después para pedirle que invierta en sus startups, acepta. La mayoría de esas empresas fracasan. Una no. Una empresa tecnológica llamada Portfolio Analytics, que vendía datos de acciones y bonos a bancos y gestores de carteras en todo Canadá, se vendió a mediados de la década de 2000. William Waters, que entonces tenía 70 y tantos años y estaba retirado, se llevó aproximadamente 50 millones. Ahora uno pensaría, 50 millones de dólares, por fin es hora de vivir. Compra algo extravagante, lleva a Phyllis a un lugar increíble. Ese no es William Waters. Él y Phyllis se hospedan en la misma casa Tudor de 3 habitaciones cerca de Yonge y Davisville. Dona más de 10 millones a la Universidad de Toronto, millones más a hospitales de toda la ciudad, da $3. 5 millones de violas, y una reverencia a la Orquesta Sinfónica de Toronto. Paga la educación postsecundaria de varios camareros que lo atendieron en la cena, porque William preguntaba por sus vidas cada vez que se sentaba, y siempre lo decía de verdad. 50 millones de dólares, y el hombre apenas cambia su forma de vida. Porque William Waters pasó toda su vida, creyendo que el dinero solo tiene valor cuando se regala. Nadie le advierte cuán literalmente se pondrá a prueba esa creencia. Phyllis se cae por unas escaleras. El accidente le deja con un dolor nervioso crónico, tan severo que ningún médico puede curarlo. William la envía a la clínica Mayo, gasta más de $30.000 en un dispositivo experimental para el dolor llamado Calmare, importado especialmente. Contrata a especialistas médicos de Estados Unidos. Nada funciona. Phyllis recurre al alcohol y a los medicamentos recetados, que la hunden rápidamente. En 2 años, la mujer con la que William se casó, la ratona de biblioteca que amaba la música sinfónica, que viajaba por Europa, que discutía con él sobre literatura durante la cena, ha desaparecido. Deja de salir de su habitación, deja de bañarse, come sola, duerme sola,
ve Anatomía de Grey y Survivor con la puerta cerrada. Y empieza a alejar a William. Gira la cabeza cada vez que él intenta darle un beso de buenas noches. William ahora es un hombre de 70 y tantos años con $50 millones, una casa de estilo Tudor y nadie con quien hablar. Comienza a contratar cuidadores personales para atender a Phyllis. No Duran. Ella es hostil, agresiva y se niega a recibir cuidados básicos. Un cuidador tras otro se va. Lo intenta todo. Diferentes agencias, mejor sueldo, mejores horarios. Nada funciona hasta mayo de 2009. Una mujer llamada Gillian Henry tiene 39 años cuando entra por primera vez a la casa de los Waters. Quiero que entiendas quién es ella, porque no es un personaje de dibujos animados. Nació en Georgetown, Guyana, y se crió en un hogar religioso, asistiendo a la iglesia todos los domingos con sus padres y 6 hermanos mayores. Música. Cuando tenía 6 años, su madre se mudó a Canadá para echar raíces y que la familia pudiera seguirla. Los niños se quedaron con un padre alcohólico y casi siempre ausente. Música. Y durante esos años, Gillian dice que ella y sus hermanas fueron abusadas sexualmente repetidamente por vecinos y familiares. Cargó con esa vergüenza durante 3 décadas, la enterró en su fe, nunca habló, música, de ello. A los 14 años, se mudó a Scarborough para reunirse con su madre. Una de las pocas chicas negras en su escuela secundaria. Música, tenía dificultades con la lectura, abandonó los estudios en el grado 11, obtuvo su GED, se convirtió en asistente de apoyo personal, igual, música, que su madre. Cuando entra en la casa de William en mayo de 2009, está recién separada de su segunda pareja y tiene 2 hijos, Matthew de 19 años y Noel de 13. Posee una casa en Whitby, pero tiene 3 hipotecas que superan su valor. Les debe a sus padres 114.000. Además, tiene deudas con 2 prestamistas privados a tasas de interés astronómicas. La mañana de su primer turno con la familia Waters, Gillian Henry tiene $57 en su cuenta bancaria. Empieza como cuidadora nocturna de Phyllis, llega a las 6 de la tarde, sube la cena, baña a Phyllis y la prepara para ir a la cama. Y algo extraordinario sucede durante las primeras semanas bajo la supervisión de Gillian. Phyllis realmente mejora. Más habladora, menos paralizada por el dolor. William lo nota de inmediato. Música, pero esto es lo que empieza a suceder. Todas las noches, después de que Phyllis se duerme, William invita a Gillian a bajar. Té, galletas, música, su sala de estar. Tiene 77 años, su cuerpo empieza a debilitarse, pero su mente está completamente lúcida. Él le cuenta historias de su vida. Crecer en Orangeville, estudiar en Chicago, construir empresas, enseñar música. Y entonces deja de hablar de sí mismo. Le pregunta qué quiere. Sí. Lo pregunta como se lo preguntó a cada estudiante que se sentó frente a él durante 40 años. Automático, sincero, sin segundas intenciones. Gillian le habla de la deuda, las hipotecas, música, a los 114.000 que les debe a sus padres. Los 2 prestamistas privados se comen la mitad de su sueldo en intereses. William se inclina hacia adelante. Hablemos de eso. El hijo de Gillian, Matthew, choca su coche. Ella toma prestado el vehículo de su madre para ir a música, al trabajo. William se da cuenta de inmediato y pregunta qué pasó. Ella se lo cuenta. 2 días después, él le transfiere 100.000 a su cuenta y le dice que compre algo fiable. Su salario anual, musical, es de 60.000. Jamás había visto 100.000 de golpe. Supone que es un préstamo, pero no pregunta. Compra un Mercedes SUV por más de 80.000 y usa 14.000 para pagar facturas. Luego, y este es el detalle al que los fiscales volverán durante años, entra en una joyería Peoples Jewelers en Osaba y gasta $4.000 en una sola tarde. Todavía tiene una deuda de 114.000 con sus padres. Compra joyas. 2 de junio de 2009. William le transfiere 400.000 más. Quiere consolidar sus deudas, convertirse en su único prestamista y ofrecerle un tipo de interés razonable. Se acabaron los altos intereses que la dejan en la ruina. Ella lo usa para pagarles a sus padres y aligerar la hipoteca. Y de nuevo, gasta 11.000 en una joyería en una sola visita. Luego, sucede algo que Gillian guardará en silencio durante, música, 12 años. Dice que una noche, unas semanas después de esa transferencia de 400.000, estaba arriba en la cama, la puerta entreabierta,
una caja de herramientas empujada contra música para mantener al gato fuera, un gato llamado Frankie. Escuchó pasos en las escaleras. La puerta se abrió de golpe, empujando la caja de herramientas. William entró, se sentó junto a su cama y comenzó a frotarle las manos. Ella le preguntó qué estaba haciendo. Él le dijo que todo estaba bien. Y entonces ella alega que la agredió. Y cuando ella intentó resistirse, él le dijo que si lo hacía, le quitaría los 400.000 de música. William Waters está muerto. No puede responder. Ningún tribunal puede llamarlo a declarar. Lo que se conoce como esto. Desde esa noche en adelante, el dinero no paró. Y algo más empezó también. 310.000, música, más para saldar el resto de sus deudas. Julio de 2009, comienzan los depósitos más pequeños. 3.000 aquí, 6.000 allá. William los llama pequeñas sorpresas, y lo dice en serio, como si lo dijera todo en serio. Música, cálido, específicamente, como si estuviera encantado de hacerlo. Le da una tarjeta Visa vinculada a su cuenta. Le compra un anillo de diamantes de $53.000. Música, y luego, según Gillian, descorcha una botella de champán, le pone el anillo en el dedo y dice, cuando Phyllis fallezca, música, a los dos se casarán. Los registros de su médico, consultados posteriormente para el juicio, muestran que a William le recetaron Cialis, música, aproximadamente cuando Gillian fue contratada. Una nota del médico de ese mismo periodo describe a una nueva novia, de 40 años, nigeriana, música, en sus inicios. Gillian es guyanesa, no nigeriana, pero la nota está ahí. Su médico, música, lo sabía. William empieza a llevar a Gillian a la ópera y la presenta a sus colegas como su amiga especial. Ella lo acompaña a restaurantes, a eventos y a conciertos. Y lo acompaña a Ottawa en junio de 2014 cuando recibe la Orden de Canadá, la máxima distinción civil del país, por su trayectoria filantrópica. Los demás invitados asumen que es su cuidadora. Lleva puesto su anillo. Música, lo que sea que haya pasado en esa habitación en 2009, y Gillian dice que fue una agresión, y William no puede decir que, música, fue, lo que se desarrolló entre ellos durante los siguientes 12 años fue real, no solo financiero, real. Su último mensaje de voz lo demuestra, música. Adiós, cariño. Un hombre de 88 años, muriendo, despojado de todo, eligiendo pasar una de sus últimas, música, noches llamándola. Eso no es una relación comercial. Ahora, aquí viene la parte de esta historia que debería helarte la sangre. Porque mientras William transfería su fortuna a Gillian, su familia cobraba, y todos y cada uno de ellos sabían exactamente de dónde venía el dinero. Su hijo Matthew tenía 19 años cuando Gillian fue contratada por primera vez. Cuando llegó a los veintitantos, vivía gratis en la casa original de su madre en Whitby. La casa que ella le había prometido vender para amortizar la hipoteca de $1,3 millones de su mansión en Aurora. Nunca la vendió. William acabó pagando la hipoteca él mismo, y Matthew vivió en esa casa gratis durante años gracias al dinero de William Waters. Luego William le compró a Matthew un Hammer de $50.000 en efectivo. Música. Su hija Noel tenía 13 años la primera vez que Gillian entró en la casa de los Waters. Para cuando Noel tenía poco más de 20 años, William había pagado $30.000 al año en matrícula para que asistiera a Pickering College, una escuela privada. Música. Luego pagó sus tasas universitarias en no una, ni dos, sino 3 universidades diferentes, Edimburgo, MC Música, y Trent. Tiene un caballo de exhibición de $40,000, luego otro, luego 4 más. 6 caballos en total, todos comprados con el dinero de William, y finalmente Noel se muda a una de las 2 casas en la propiedad de los establos del Rey de Corazones. Música, un rancho de 139 acres en Usbridge que William financió con la suma de $7.5 millones, y ayuda a administrarlo. A los padres de Gillian, William les compra una casa nueva por $1. 2 millones, música. Luego se da la vuelta y compra la casa de la que se mudaron por otros $800.000. La hermana de Gillian recibe como regalo la mitad de una casa adosada en Osaba, una de las propiedades de inversión. Luego Gillian se la compra de nuevo 3 años después, usando el dinero de William. Ahora, esto es lo que sucede en el juicio. Matthew, Noel, la hermana, todos nombrados en la demanda, todos suben al estrado, todos afirman bajo juramento, música,
que nunca discutieron de dónde provenía el dinero, nunca preguntaron, nunca hablaron de ello entre ellos. Una mujer pasa de tener $57 en su cuenta bancaria a comprarle a su hijo un Hammer de $50,000, financiar, música, 6 caballos, construir un 7. Un rancho ecuestre de 5 millones, y la compra de 2 casas para sus padres, y sus hijos y familiares jamás preguntaron de dónde provenía la música. El periodista que cubría el juicio calificó su testimonio de poco convincente. Esa es la forma más educada de describirlo. Mientras el mundo de Hillian se expandía, el de William se derrumbaba silenciosamente. 2010 Lymphoma. Música, a lo supera. 2011, accidente cerebrovascular leve. Insuficiencia renal continua. Sesiones regulares de diálisis. Música, con frecuencia está exhausto y enfermo entre tratamientos. Su planificadora patrimonial, una mujer llamada Lindsay Strop. Música, es la primera persona en dar la alarma formalmente. Ha notado grandes e inexplicables salidas de dinero de varias cuentas, TFSA, cuentas de inversión, música, fondos benéficos. Se lleva a William aparte y le pregunta directamente, música, ¿cuánto dinero le has dado a Hillian? William hace una pausa, mira por la ventana. Me ha prestado unos 5 millones, música, dice. Lindsay piensa que está completamente equivocado. Tiene razón por un factor de 6. Llama a la policía. Música, de forma anónima y les dice que un anciano está transfiriendo millones de dólares a la cuidadora de su esposa. Le hacen una sola pregunta. Música, ¿está en su sano juicio? Sí. Todas las evaluaciones médicas lo confirman. Completamente lúcido, tan lúcido como siempre. No hay nada que podamos hacer, le dicen. Lindsay consulta con la sociedad de abogados, envía correos electrónicos a los amigos y asesores de William, música, en términos vagos, compartiendo sus preocupaciones sin violar el privilegio. No está sola. Su asesor de CIPC, música, Good Gandhi ya ha confrontado a William directamente, diciéndole a la cara, Hillian, música, puede estar aprovechándose de ti. Puede que nunca veas este dinero. William le da las gracias, se va, transfiere más dinero. Música, porque cada vez que alguien lo presiona, William dice lo mismo. Sabe lo que está haciendo. Son, música, inversiones. Ella le pagará. Lo dice de la misma manera durante una década. Nadie puede detenerlo. Música, porque no es legalmente incompetente. Acaba de tomar una decisión. Mientras tanto, el dinero fluye en una sola dirección, musical. Así es como se ven $30 millones gastados en una sola persona durante 12 años. Propiedades de inversión en Bidby y Osaba. William financia cada compra. Hillian se queda con todos los ingresos por alquiler desde el primer día. Una casa de ladrillo de $765,000 en Newmarket. Una mansión de 5 habitaciones en una comunidad cerrada con campo de golf en Aurora, $2 millones, más una hipoteca garantizada de $1.3 millones, más $2.5 millones en renovaciones. Piscina, cancha de baloncesto, sala de cine. La propiedad de Aurora eventualmente valdrá el doble que la propia casa de William. Luego, en 2013, el rancho. Un terreno de 139 acres en Oxbridge, Ontario. Precio de compra, $2.5 millones. Renovaciones aprobadas por William, $5 millones más. Nuevos establos, nuevas pistas de equitación, una tienda en el garaje, 2 casas en la propiedad, 7 empleados. Hillian lo llama establo Rey de Corazones en honor a uno de los caballos de Noel. Para 2015, la música estaba perdiendo dinero cada mes, lejos de alcanzar el punto de equilibrio. William les dice a sus amigos exalumnos durante la cena, invertir, música, en caballos es como cavar un hoyo y echarle dinero a paladas. Se ríe al decirlo. Las transferencias no cesan. Francia, Italia, Disney World, un Jaguar, un Bentley, otro Mercedes. Vehículos de lujo para Matthew, Noel y su hermana. Música, más de $100,000 en joyas en su tarjeta Visa. Noel asiste a 3 universidades con su dinero. 391 transferencias, $30 millones. Y también ha estado retirando dinero discretamente de otra cuenta, la de Phyllis, $5,5 millones, sin autorización formal, sin decírselo. Phyllis no lo sabe. El médico de William le dice directamente que le quedan 6 meses de vida, tal vez menos. Compra un apartamento para jubilados en Hartstone, Etobicoke,
una vivienda espaciosa para él y Phyllis. Pero antes de mudarse, antes de vender su casa, solicita una hipoteca de $2,4 millones sobre la propiedad. Una última inversión, le dice a Lindsay. Ella lo confronta por última vez y lo insta a demandar a Gillian y a recuperar lo que pueda. Él responde bruscamente, de forma inusual, con dureza. Sabe lo que hace. Ella se vengará. No lo hace. El edificio de retiros Hearthstone tiene protocolos estrictos. Todos los visitantes deben registrarse en la recepción, en música, sin excepciones. Seguridad sorprende a Gillian entrando por el estacionamiento usando el llavero de William, saltándose la recepción, saltándose al personal médico, saltándose, música, todos los protocolos. El tutor médico designado por el tribunal para Phyllis la despide en el acto. Pero William y Gillian siguen hablando por teléfono. 27 de julio de 2021, 21:47. Él llama. Música, buzón de voz. Hola Gillian. Espero que estés mejor, porque ayer no estabas muy bien. Llámame cuando quieras. Gracias por ahora. Música, adiós, cariño. Cuelga el teléfono y se duerme. Una enfermera llama a la puerta de Phyllis y le comunica que William ha fallecido. Tras la muerte de William, la administradora de su patrimonio, Agnes Kusinger, analista que trabajó con él desde la década de 1970, llega al apartamento para revisar sus documentos. Esto es lo que debes saber sobre William Waters. Era un hombre que guardaba registros de todo. Música, no tenía teléfono móvil, ni ordenador portátil, y dictaba correos electrónicos a su secretaria porque no confiaba en los ordenadores. Pero tomaba notas a mano de prácticamente todas las llamadas, conversaciones y transacciones. Archivó decenas de miles de documentos en carpetas etiquetadas. 4 décadas de meticulosos registros en papel. Agnes se dirige al estante y encuentra 2 carpetas etiquetadas como GH. Las abre esperando encontrar exactamente lo que William solía hacer, cada dólar registrado, cada acuerdo detallado. Las carpetas están casi vacías. Notas manuscritas dispersas, algunas direcciones de propiedades, números sin contexto, ningún libro de contabilidad, ningún registro contable, nada que explique qué significaba todo aquello. Ella llama a Gillian y le pregunta si tiene la documentación. Gillian dice, William guardó todos los documentos. Agnes revisa los extractos bancarios. 391 transferencias, 12 años, $30 millones, y luego el número, música, que lo cambia todo. Las cuentas de Phyllis, separadas y administradas por separado, han sido retiradas en $5,5 millones. No hay un poder notarial, música, formal que cubra esas cuentas, ni autorización documentada. Desaparecidas. Phyllis necesita 36.000, música, al mes solo para sobrevivir. Quedan menos de $500,000 en música, todas las cuentas que William Waters tuvo. El hombre murió endeudado. Las universidades, música, esperando, los hospitales esperando, la TSO esperando. 12 instituciones nombradas en 7, música, páginas de un testamento cuidadosamente redactado. No hay nada para ninguno de ellos. La herencia demanda a Gillian Henry por $30 millones. De todo el papeleo en esas 20 cajas bancarias, decenas de miles de páginas, 391 transferencias bancarias, años de extractos de Visa, solo 2 páginas a una sola cara abordaban directamente si parte de este dinero era un regalo o un préstamo. Aquí es donde este caso deja de ser una disputa financiera y se convierte en algo completamente distinto. Junio de 2014, William Waters autentica ante notario una carta dirigida a quien corresponda. Música, dice claramente, en sus propias palabras, en total, yo y mi corporación hemos, música, proporcionado, además de salarios y obsequios de agradecimiento, $10,645,000 en préstamos, con la expectativa de que los esfuerzos inmobiliarios, música y agrícolas de Henry den fruto a su debido tiempo. Préstamos, su palabra, firmada, notariada, música, hecho. Excepto agosto de 2014. 8 semanas después, William Waters notaria, música, una segunda carta. Esta dice, solo 1 de 4 millones fueron préstamos. Música, el resto, desembolsos no 2 cartas, del mismo hombre, con 8 semanas de diferencia, música, diciendo cosas completamente opuestas. La explicación de Gillian, la primera carta se creó durante su proceso de divorcio, para que su exmarido no pudiera reclamar la mitad de sus bienes como propiedad conyugal. Música,
Una vez finalizado el divorcio, William descorchó una botella de champán, le entregó la segunda carta y le dijo que solo tenía que devolver, música, 1,4 millones. Ella sí devolvió 1,4 millones usando dinero que él le había dado. El momento del divorcio cuadra, música, pero aquí está la pregunta que el juez, los abogados y todos los expertos legales que siguen este caso, música, no pueden pasar por alto. William Waters tomó notas a mano de cada llamada telefónica, archivó 40, música, años de documentos en carpetas etiquetadas. Era tan meticuloso con el papeleo que dictaba correos electrónicos a su secretaria porque se negaba a tener una computadora. Por 30 millones, por el 60% de la fortuna de toda su vida, dejó 2 cartas contradictorias y nada más. Ni una sola página que explicara clara e inequívocamente lo que quería decir. Este no era un hombre olvidadizo. Música, este no era un hombre que omitiera la documentación. Este era un hombre que construyó 50 millones con precisión. Optó por no aclararlo. La única pregunta es ¿por qué? 7 abogados, 20 cajas de documentos, 20 días. El juez John Callahan, que preside, observa a ambos equipos legales antes de que un solo testigo suba al estrado. Estamos en territorio de facultad de derecho. Música, el abogado principal de sucesiones, Lauren Silver, comienza con una frase. Este es un caso de abuso financiero a ancianos. Su argumento, William y Gillian acordaron un negocio conjunto de inversión inmobiliaria. Él le dio dinero esperando ganancias. Ella gastó casi todo y casi no devolvió nada. Ella le debe a la herencia cada dólar más todo lo que compró. El abogado de Gillian, Ari Gardner, se pone de pie y le hace una pregunta al tribunal. ¿Por qué William Waters, un hombre con un doctorado, un hombre que construyó 2 empresas de la nada, un hombre que evaluó modelos financieros durante 40 años, estableció una sociedad comercial multimillonaria con una joven que abandonó la escuela en el 11º grado, sin acuerdos firmados, sin términos de participación accionaria, sin un calendario de pagos por escrito? ¿Y por qué cada vez que sus asesores lo presionaron para que emprendiera acciones legales contra ella, se negó? Pausa. Porque nunca fue un negocio. La víctima en este caso, según Gardner, fue Gillian Henry. Gillian asiste cada día del juicio de 20 días, en silencio, impecablemente vestida en la galería pública, y sube al estrado a mitad del proceso. Bajo el interrogatorio de su propio abogado, serena y precisa, describe cada propiedad que William revisó y aprobó, cada extracto de visa que consultó mensualmente. Sus propios contadores se encargaban de los trámites inmobiliarios de ella. Él asistía a las reuniones de renovación y aprobaba personalmente las decisiones. El Dr. Waters nunca consideró ninguna de estas propiedades como suya. No podía gastar ni un centavo sin que el Dr. Waters supiera para qué se iba a usar el dinero. El contrainterrogatorio es diferente. Durante el contrainterrogatorio, la actitud de Gillian cambia. Ella acusa a Lindsay Strop y Agnes Kusinger de tenderle una trampa, afirma que los abogados de la herencia falsificaron los estados financieros de William y dice que hay mucha gente que quiere perjudicarla. Silver repasa línea por línea cada compra, el Bentley, el Jaguar, 6 caballos, 3 universidades para Noel con el dinero de William, 2 casas para sus padres. Matthew vivía gratis mientras la hipoteca que William garantizaba nunca se pagó hasta que William la pagó él mismo. Ella se mantiene firme. Entonces Silver llega a la acusación de agresión. Le pregunta directamente, ¿acaso el flujo de dinero alivió el dolor? La sala queda en completo silencio. Gillian lo mira. Esto, dice, es precisamente por lo que las mujeres no denuncian. No se inmuta. ¿Sabes lo difícil que es ser negra y denunciar que un hombre rico y famoso como el Dr. Waters me agredió? Tras varios días de interrogatorio, concluye con 7 palabras. Si no me crees, no hay nada que pueda hacer. Expertos en derecho de todo Canadá siguen este caso con atención por una razón específica. Los abogados de la herencia invocaron una doctrina llamada adquisición abusiva, un antiguo principio legal que establece, incluso una transferencia voluntaria puede ser revertida si el beneficiario participó activamente en la obtención de un beneficio injusto de alguien en una situación vulnerable que no comprendía del todo lo que estaba cediendo. Esta doctrina se ha aplicado con éxito en Ontario solo una vez en los últimos 100 años. Una sola vez. Si el juez Callahan lo aplica aquí, resucita un arma legal latente y sienta un precedente que cambia la forma en que todos los tribunales canadienses manejan las transferencias entre cuidadores y ancianos de ahora en adelante. Si falla a favor de Gillian, confirma que William Waters, música,
completamente lúcido, dio 30 millones por su propia voluntad, que a lo largo de 12 años y 391 transferencias, un brillante economista que creció abandonado, música, en una cesta en las escaleras del orfanato eligió darlo todo a la única persona que se sentó con él después. Su esposa se durmió y le preguntó qué quería de la vida. Hasta el momento de esta grabación, música, el juez Callahan no ha emitido un veredicto. El caso sigue abierto. Ahora, quiero hablarles de Phyllis. Porque toda esta historia, la sala del tribunal, los abogados, los 30 millones, las 2 cartas contradictorias, las 391 transferencias, música, se ha presentado como una batalla entre la herencia de William y Gillian Henry. Nadie está luchando, música, por Phyllis. Se cayó por las escaleras en 1998. Así empezó todo. Música, una caída, dolor crónico que ningún médico pudo curar, pastillas y alcohol para controlar lo que la medicina, música, no pudo. Un matrimonio que se fue desmoronando poco a poco hasta que ella giraba la cabeza cuando William intentaba darle un beso de buenas noches. Música, ella no eligió eso. No eligió el dolor, no eligió la depresión, no eligió convertirse en alguien que no, música, reconocía. Le sucedió. Y mientras eso sucedía, William encontró a otra persona. Ella ha estado sentada en un condominio para jubilados desde 2018. Demencia en etapa temprana, música, ahora, 36.000 por mes en gastos médicos. Los 5,5 millones que William retiró de sus cuentas sin música, autorización formal, sin avisarle, se han perdido. Los tribunales han ordenado la venta de algunas de las propiedades de Gillian, música, para cubrir los gastos continuos de atención de Phyllis. Los honorarios legales están consumiendo las ganancias más rápido de lo que se pueden cerrar las ventas. Phyllis no se enteró del anillo hasta que, música, leyó los documentos judiciales. No se enteró de la ceremonia de la Orden de Canadá, del beso, música, hasta que leyó los documentos judiciales. No se enteró de los 6 caballos, la mansión en Aurora, música, el rancho de 139 acres, el Bentley, el Jaguar, las joyas de 100,000, música, pulgadas, las casas compradas para los padres de Gillian, hasta que leyó los documentos judiciales, después de que su esposo ya había muerto. Ella le dio a William Waters 53 años, de música. Él le dio a otra persona 30 millones de dólares. Y la ironía más cruel de toda esta historia es que William nunca dejó de amar a Phyllis. La envió al centro de rehabilitación Canyon en Malibú durante meses para que se recuperara de su adicción, y ella regresó siendo el alma de la fiesta. Él le compró un retiro de 3 millones de dólares en la costa de California porque le encantaba California. La incluyó en su testamento. Era su apoderado musical. Se encargaba de su cuidado. Estaba haciendo 2 cosas a la vez que no encajan del todo. Y no hay una explicación clara de cómo un hombre puede desempeñar ambas funciones simultáneamente durante 12 años. Tal vez fue manipulado. Tal vez sabía perfectamente lo que hacía. Tal vez se sentía solo de una manera que ni 50 millones de dólares ni una carrera llena de reconocimientos podían solucionar. Y Gillian Henry fue la única que le preguntó qué quería, y él se lo dio todo porque nadie le había hecho esa pregunta en años. Nunca lo sabremos porque el hombre que podría decírnoslo está muerto, y la mujer que lo sabe es la única persona, musical, viva en esta historia que no nos lo va a contar todo. Un hombre que fue abandonado en una cesta cuando era recién nacido, que fue criado por una costurera que lo eligió cuando nadie más lo hizo, que pasó toda su vida regalando dinero porque alguien una vez lo eligió, descuelga el teléfono, marca, buzón de voz. Hola Gillian. Espero que estés mejor porque ayer no estabas muy bien. Llámame cuando quieras. Gracias por ahora. Adiós, cariño. Cuelga el teléfono. Muerta por la mañana. Su esposa en la habitación de al lado. Una enfermera tiene que ser, música, quien se lo diga. Esto es lo que me viene a la mente de esta historia. 3 personas. William lo dio todo por alguien que tal vez lo manipuló, o tal vez fue lo único real en la última década de su vida. Gillian dice que lo dio todo, y que le creas o no depende enteramente de si le crees sobre lo que pasó en esa habitación en 2009. Y Phyllis, que le dedicó 53 años a William, que se cayó por las escaleras y perdió todo lo que le importaba, que ahora mismo está sentada en un apartamento de retiro leyendo documentos judiciales sobre la vida que su marido construyó con otra persona. Se merecía algo mejor. Ella todavía merece algo mejor. Y nadie, ni los abogados de la herencia, ni los abogados de Gillian, música, ni el juez,
ni los periodistas, nadie está en esa sala del tribunal luchando específicamente por ella. Todo lo que quiero saber es esto. Si William pudiera escuchar ese mensaje de voz una vez más, su propia voz. Música, 9:47 de la noche. ¿Habría hecho algo diferente el 27 de julio? ¿O ese mensaje de voz era exactamente lo que parecía, un hombre que tomó su decisión, musical, hace 12 años despidiéndose de la persona para quien la tomó? Dime qué piensas, porque sinceramente no lo sé.